Voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, Voz e Imagen de la Sociedad Civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo y le agradezco a usted que nos sintonice. El día de hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia del doctor Alberto Guillermo López Limón. Él es un estudioso, es un escritor, un hombre con una gran experiencia que nos viene a mencionar, a presentar un nuevo libro, el libro de Jaramillo, de la vida y obra de Rubén Jaramillo, a quien yo le agradezco profundamente que nos tome en cuenta, que pueda estar aquí con nosotros, porque además de su vida, de su trayectoria, de su lucha política, de sus ideales, es un gran escritor. A cosa que le agradezco muchísimo, lo felicito, porque el día de hoy está con nosotros para la presentación de su libro de Rubén Jaramillo, Vida y Obra de Rubén Jaramillo. Gracias, Alberto. No, al contrario. No. Gracias por estar aquí. Gracias porque indudablemente yo sé del esfuerzo y muchos compañeros sabemos de tu esfuerzo y a lo que te has enfrentado durante casi toda tu vida. Pues unos cuantos años. No. Desde muy joven. Sí, desde 17 años más o menos. Entonces, yo creo que esto es bien importante que estés aquí. Platícanos. No solamente tú has escrito con referencia a la vida y obra de Rubén Jaramillo, sino tienes también otros libros como el de Mujeres Guerrilleras. Uh-huh. Otra acerca, todo un estudio de las desapariciones, Uh-huh. de las desapariciones forzadas, de cuál ha sido, o sea, es un estudio a fondo, un análisis, yo digo, desde el punto de vista antropológico, sociológico, político, porque bueno, tú eres doctor en ciencias políticas. Sí. Y tienes muchas medallitas. Lo que pasa que Alberto López Limón es un hombre sencillísimo, es un hombre muy modesto, muy sabio, a quien, además de tenerlo aquí, cosa que es un honor para mí en lo personal, ¿verdad? Yo creo que es importante que usted conozca la vida y obras de Alberto Guillermo López Limón. Gracias. Te voy a poner ahora para mi obra cuando fallezca para que se recuerde. No, ¿cómo crees? Por favor. No, bueno, mira, una de las cosas importantes, hace mucho tiempo yo decía, bueno, pues lo que, más que escribir hacia la gente, lo que trata uno primero es de tratar, pues de poner en regla sus ideas, ¿no? O sea, pues, ¿a dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué vine, no? O sea, en últimos casos. Y esto obviamente como a todo ser humano pues le va pues trayendo objetivos, ¿no? Y va tratando de cumplirlos en la vida, ¿no? O sea, poco a poco. Después pues conoces a tu pareja, te relaciones con ella, vienen los hijos y pues la lucha no se deja, o sea, de una u otra forma se continúa, ¿no? Primero, cuando no tiene uno un gran compromiso, pues aquí hay compromiso con la gente, con los trabajadores, con la lucha. Después, bueno, viene la familia, no la deja uno la lucha, sigue uno trabajando de alguna forma en eso. Después viene pues, la necesidad de participar en la lucha político-electoral, se participa también de una forma independiente, pues nos han corrido porque no cabemos en esos proyectos. Pero lo más importante de esto que yo pienso es mantener los principios, ¿no? O sea, la moral, la ética, algo que hoy en día se ha olvidado por completo, que ahora la gente lo primero que hace es preguntar ¿cuánto me vas a dar? No cuál es el proyecto, qué es lo que queremos hacer, cómo te ayudo, cómo te apoyo, cómo salimos de este problema que existe en esta sociedad o cómo desarrollamos una cultura democrática. Esas cosas
se han ido perdiendo con el tiempo, hay como un vacío en este sentido, provocado por la gran corrupción que existe en nuestro sistema político, ¿no? Y que a todo mundo le ha entrado a esta situación. Entonces lo que hemos, bueno, yo en lo particular me he encontrado con que pues todavía, aunque muy marginal, todavía hay un buen sector que está tratando de luchar, de hacer algo, de poner estos valores y estos principios nuevamente a la palestra, pero es muy difícil porque lo que teníamos antes, ahora tenemos una gran debilidad, que es la juventud. Antes la juventud era la que le entraba a estos grandes procesos de cambio. Hoy vemos una juventud totalmente apática, Distraída. distraída, los instrumentos electrónicos que deberían de servir para ayudarlos a desarrollar su pensamiento al contrario, ¿no? Hoy que estamos más comunicados, que tenemos más noticias, encuentras libros, encuentras un montonal de cosas en internet, ahora te topas con que pues, la gente entre tanta información no le interesa, no están chateando, están en otras cosas menos en lo que sea. Fíjate que yo pensaba igual que tú, pero pienso que en este relevo generacional que nos va a tocar o que nos está tocando vivir, empieza a haber algunos garbancitos de libra. Uh-huh. Yo pienso que no todo está perdido como por ahí dice No, la canción y lo canta Mercedes Sosa. Yo creo que efectivamente no está perdido México, que su juventud ha demostrado en uno u otro momento que efectivamente, que tiene la inquietud, que está en la búsqueda de mejores condiciones de vida, porque le han pintado algo totalmente diferente a la realidad y empiezan a darse un tropezón con ese muro, ¿verdad? A donde ponen el trapito y como se vienen a topar con el muro. Uh-huh. Es decir, a mí me parece que el esfuerzo como el tuyo es un esfuerzo importantísimo porque va a calar hondo en muchos jóvenes. Y desde luego creo que esto es muy importante. Pero dinos un poco de tu juventud, platícanos un poco para entrar en materia. Bueno, mira, yo empecé en realidad en la bronca de la educación popular. O sea, yo en el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente me topó una materia que se llamaba ética. En esta materia de ética estaba en esa época mucho la influencia maoísta que se daba en el país. Ir a las masas, estar con las masas, trabajar con las masas, educarse con las masas. Y en esta situación un maestro que había estado en el 2 de octubre del 68, que era el que nos daba ética en el 7º semestre, resultó ser el que nos empezó a que desarrolláramos trabajo popular para reportar. Se nos mandó al terreno práctico, ¿no? Entonces, bueno, la moral, la ética, sí, nos metió en ese ambiente. Obviamente que en la prepa pues van de todas las carreras, no nada más los que vamos para las áreas de sociales, pues había biólogos, me acuerdo que había abogados, pues, todos los que querían ser ya en los últimos semestres, ¿no? ¿Para qué? Pero en eso estábamos cuando nos envía a Ciudad Nezahualcóyotl, que en aquella época le decían Nezahualodo, porque no es lo que hoy en día. Sí, era lodo. No había nada, no había ni un servicio, así literalmente era una zona totalmente marginal. Cuando nosotros llegamos, los maestros, un grupo ahí de maestros, que también provenían de CCH, etcétera, habían tomado basureros, 5 basureros concretamente, 5 espacios donde se tiraba la basura, y habían construido escuelitas, entre comillas, populares, escuelitas porque nada más era el lugar que le quitaron la basura y pues ahí se daban las clases. Ahí entramos, un mes estuvimos rolando los 5 de cada equipo que iba a participar. Ahí conocí a un maestro que se llama Juan Carlos Mendoza Galós, un profe que sí había salido de la normal del estado de ahí en el Nezahualcóyotl, pero también
tuve relación con su dirigente de este movimiento que te comento, Maoísta. este movimiento maoísta, se llamaba Agustín Pérez. Este compañero había salido del campo militar número 1, lo habían secuestrado precisamente por su actividad político-educativa y lo habían golpeado brutalmente, de tal forma que cuando él sale yo lo veo, platicamos un rato y él a las pocas semanas fallece a consecuencia de la tortura. Entonces eso impacta, ¿no? Y impacta también el hecho de que llegaras a tu aparentemente escuela, porque te digo que era simplemente un espacio donde se juntaban a los niños y les enseñabas a leer y escribir, donde todavía podías ver a la entrada, y tengo una foto donde está en la entrada y está el burro, ¿no? Todavía hablamos de una población que todavía es rural, no está sufriendo todos los estragos de la urbe, pero pues están en condiciones deplorables. De tal forma que la gente había sido golpeada, había sido secuestrada por consecuencia de lo que decían la subversión. Estaban con esos rollos de la subversión. Posteriormente nos introdujimos al movimiento de la educación para los adultos y en esos años apareció el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el famoso INEA, y nosotros desarrollamos junto con otros maestros este movimiento muy fuerte, que además venía parejo con el movimiento de los SL, que después se van a conformar en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y en Ciudad Nezahualcóyotl era uno de los bastiones. También de lucha democrática popular en esa época. Era cuando todavía el Bastar Gordillo no era la secretaria general, todavía estaba Jongitud Barrios. Ella ya empezaba a hacer sus triquiñuelas, acercamientos con Gutiérrez Barrios, los grupos Juan Carlos, Ezequiel, etcétera, toda esta camada de maestros, incluyendo a otros que después fueron asesinados por las guardias blancas de la CENTE, promovieron este movimiento, esta lucha democrática en el interior del magisterio. A nosotros nos metemos, te digo, a esos centros de educación básica para adultos, y en 1979, en abril del 9, hay pues de una detención masiva de maestros, algunos en Torreón, Coahuila, y mueren 2 dirigentes que hasta esos momentos nos dimos cuenta que pertenecían al Movimiento de Acción Revolucionaria, una organización político-militar que existía en esa época, y a partir de ahí pues el proyecto reventó por la represión. O sea, no es lo de hoy en día. O sea, ahorita hablamos de que te desalojan y ya, pero también hay desapariciones, hay ejecuciones, etcétera. Entonces todo esto empezamos a trabajar, nos empezamos a ligar a la clandestinidad, nos empezamos a trabajar con ese tipo de opciones, pero a diferencia de otros grupos que estaban por unas posiciones más vanguardistas, con la violencia, reproducir los esquemas, según esto, para la transformación, nosotros fuimos caminando lentamente hacia el reconocimiento de que sin los trabajadores no hay proceso revolucionario, y hay que estar con los trabajadores, no se puede estar queriendo hacer una revolución sin los trabajadores. Y era muy común que en aquella época, por la represión, las vanguardias se sentían que ellas solitas podían hacer el cambio, ¿no? Entonces, ha sido una falta disyuntiva, ¿no? Te voy a decir que, bueno, se salió con vida de esa situación, ya después algún día platicaremos más a fondo si no se nos acaba el programa, pero lo importante... No, yo pienso que es muy importante el tener la oportunidad de contar con tu presencia, porque no solamente hablaremos de Rubén Jaramillo, sino también de tu vida, de tu formación, de tus objetivos, es decir, de tu lucha política. Mira, yo creo que si hay un personaje que haya tenido una fuerte influencia en mi formación, precisamente es Rubén Jaramillo. A Rubén Jaramillo lo empecé a conocer, o sea, el tema, porque no tuve la oportunidad de conocerlo, yo todavía ni nacía cuando murió. Lo empecé a leer cuando lo asesinan, concretamente, precisamente el lunes cumplió aniversario luctuoso de su asesinato. Si algo se le aprende a Jaramillo es la gran flexibilidad en su política de alianzas, sin traicionar los principios que le dieron su sustento, su razón de ser, y que abreva entre las fuerzas revolucionarias de Zapata y todo lo que es el zapatismo, con el jaramillismo y más adelante con todo el movimiento político-militar que se desarrolla. Fue un hombre abierto.
es un hombre abierto, pero que también no niega la necesidad de la autodefensa y la lucha armada como formas de defenderse y en determinado momento de pasar a ofensivas necesarias para lo que en esos momentos él planteaba para que no se pierda la revolución. Es decir, tú estás hablando de algo muy importante. Dicen que el tiempo es redondo y se regresa a muchas situaciones del pasado. Me quiero referir a las autodefensas. Yo creo que fue un ejemplo y sobre todo me gustaría que explicaras el entorno de Jaramillo, la lucha agraria, la lucha por la tierra, pero también un hombre con una gran visión política. Creo que lo importante es tratar en la obra de Jaramillo, entenderlo no simplemente como un ser humano que hizo algo, o que como lo tradicional que manejamos, ¿no? Un héroe, una figura que nació y quién sabe cuándo vuelva a nacer otro, ¿no? O sea, yo pienso que Jaramillo es hijo de su época, no es el único solo, son muchísima gente que viene abrevando de uno de los movimientos radicales más revolucionarios en el mundo, para no hablar solamente de América Latina, que es la Revolución Mexicana. Creo que no se le ha valorado en toda la justeza al movimiento revolucionario armado en el país, porque no es solamente la guerra militar la que predomina, sino hay toda una lucha política muy importante. El zapatismo forma sus organismos políticos e ideológicos, el cuartel general, junto con su aparato ideológico. ¿Para qué? Para justificar lo que están haciendo. O sea, estás diciendo algo, una verdad de Aquilo, porque indudablemente esto está ajena a nuestra izquierda de ahora. Sí, efectivamente. Yo creo que el primer problema es que Jaramillo y Zapata y todos los demás no renuncian nunca al tomar el poder. Pero no, para ellos el poder no es llegar, quitar a los de arriba y volverse ellos los mismos que son. O sea, no es una propuesta burocrática, por llamarla de esta forma. Él lo que plantea es un gran cambio cultural y generacional que está presente desde Zapata mismo, e incluso mucho antes de Zapata, porque también Zapata es un hombre de su época. No es que de repente a alguien se le ocurrió y él fue el mero mero. Es interesante por cómo se van armando las alianzas para que Zapata llegue a ser el general, porque no son alianzas que sean impuestas por un poder. ¿Sí? No es que alguien decidió y fue porque tenía más dinero, tenía más fuerza, no. Es la propuesta, la idea la que va a vencer y es la idea la que empieza a la unificar a toda una estructura organizativa muy importante. Se sembró. Se sembró, pero aquí habla de que esa izquierda no renuncia a todas las formas de lucha. Pero esas formas de lucha, dices, tienen que ser flexibles para que en determinado momento tengan la capacidad de que si en estos momentos es necesario la lucha política, se da. Si es necesario la lucha de masa, se da. Si es necesario la lucha militar, se da. Es decir, no hace como muchos hoy en día dicen reforma o revolución, tajantemente. O sea, ¿y qué quiere decir esto? Que los que están por una salida reformista, entre comillas, están solamente por el sistema político mexicano. O sea, si Taco está y vamos a hacerle modificaciones de tipo parchecitos y a ver cuándo se hace justicia real, ¿no? Y se olvida que nunca ha existido en nuestro país un Estado de Derecho. Al no existir el Estado de Derecho, todo es una utopía cimentada, ¿no? Todo es la simulado. Simulada, la gran simulación. Y por el otro lado tenemos a ese sector de la izquierda que dice nada con las elecciones, nada con la política, pero eso hace entonces que de dónde salga la formación de la gente, o sea, de las masas, porque las masas están ahí y de una y otra forma el hablar qué significan los procesos electorales, o sea, si la gente se mueve, la gente se moviliza hasta cierto punto. Le compran el voto. Y le compran el voto, pero ahí está, son millones de gente, esa es una innegable situación, no podemos negar, se haya perdido o no haya perdido Cárdenas o haya perdido no Obrador, más allá de esas circunstancias, es indudable que la gente vota, a veces poquito, a veces mucho, a veces más, pero ¿qué hace esa izquierda radical? O sea, la propuesta que hace es una propuesta que aleja a la masa,
y aleja a la masa porque la masa no está preparada para asumir los costos de una violencia, llámesele revolucionaria, anarquista, como se le llame. Ha dejado de estar en una tarea que es fundamental, la organización política, la capacitación política a las masas. Sí, indudablemente ese es la primera cosa que te topas cuando estás en un partido político de los que hoy en día estás, es que todos te dicen sí a las escuelas de cuadro, las escuelas de formación, etcétera. Pero a la vía de los hechos no pasan más allá de pequeños parchecitos, como te digo. O sea, ves una escuela de formación de cuadros y te enseñan el derecho, ¿no? Por decir algo. O sea, tienes estas obligaciones, esto hay que hacer cuando viene la jornada electoral. O sea, se limita. Por eso digo, es una limitación. ¿Qué hacer ante estas limitaciones de unos y otros lados? Esta es una historia que nos debe de servir para pensar y reflexionar seriamente. Que no podemos dejar ni uno ni lo otro. Que es una falsa disyuntiva entre lo público y lo cerrado en ese sentido. O sea, si no se desarrollan todas las formas de lucha, no estamos aptos para cambios de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque miren, yo les decía la vez pasada, hablaba con unos compañeros y les decía, miren, el problema central no es si el pueblo responde o no a la violencia, porque la responde. O sea, no voy a seguir dejando que los paramilitares sean de la policía, del ejército o del narco, pues me estén matando, o estén matando a mi familia, estén matando a mis amigos, o sea, y que por expresar algo, ya no digamos algo realmente radical, sino simplemente el hecho de que quítalos de mi cuadra porque estás vendiendo drogas, o sea, y te matan. O te balacean, o te violan, te llevan a tu mujer, a tus hijos, Te destierran. Si o, bien te va. o apareces o desapareces, que sería un caso, o apareces en uno de tantas tumbas clandestinas que están apareciendo en el país, que esa es una realidad. Entonces, ante todo esto que es inepto el Estado, porque el Estado está promoviendo también eso, porque es parte del problema, digan lo que digan las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues que la gente responde, les gusta o no les gusta, la institución ha sido desbordada. Las autodefensas son un ejemplo claro del desbordamiento que tienen las instituciones, porque están o sea, llegamos a una crisis política. Esta crisis política que no es de tomar el poder, porque ¿quién toma el poder? Que sería, digamos, No hay la organización no política. hay la organización de los trabajadores. Los trabajadores son los menos posibles. Además, recordemos que los sectores que aparentemente se han mantenido en el terreno económico de la lucha económica están duramente golpeados, de tal forma que movimientos como la coordinadora han perdido la brújula. Ya no se trata meramente de la respuesta violenta que puede ser la institución como tal, sino sus errores graves, como de separarse de las masas. La gente misma se ha separado, Se ha aislado. se ha aislado de la base no solo de la magisterial, sino también de los colonos, que era su fuerza. Han ido perdiendo. Son pocas ya las comunidades o los lugares de las secciones sindicales de la gente que pueden tener una fuerza determinada, pero no van a poder evitar esto, que no es una reforma educativa. O sea, hay falta de vinculación. Hay falta de vinculación, pero también es un problema histórico de hasta dónde renuncias a tus principios. O sea, ¿en qué sentido lo menciono? Cada sindicato, cada organización, etcétera, cualquiera que habla trabaja con los trabajadores, está pensando en función de un proyecto ético. Claro. Un proyecto que contemple un montonal de cosas, no es solamente mi beneficio personal. Hoy en día vemos a una gran dirigencia que piensa en sus proyectos individuales, en sus proyectos personales, y utiliza ideológicamente los esquemas de la izquierda para manipular. Mira que me estás cambiando totalmente el esquema, ¿verdad?, de lo que pasa, porque efectivamente pienso que en el caso de la CENTE es un destacamento que está resistiendo el embate no solamente de la clase política y de las burocracias, sino de los grandes intereses. Cierto es que se enfrentan a un poder, al gobierno de la República. Y bueno, en este asunto, el día de hoy, pienso que a lo mejor estamos en una carrera
de uno y otro, de las ambiciones personales de los que quieren ser candidatos a la presidencia. Y bueno, por abajo de la mesa hay alianzas para tornar a unos y a otros. Bueno, esa Mira, impresión tengo. independientemente que hay que hacer un seguimiento mayor y a lo mejor un programa especial para ver esto de la crisis anterior de las organizaciones. ¿Prometido? Sí, yo Bueno. creo que sí. Pero hay una cosa muy interesante, o sea, veamos el terreno concreto, práctico, ¿no? Lo que pasó esto con el último paro que convocaron los maestros fue un total fracaso, eso no lo podemos ocultar. Y fue un fracaso porque ya también al interior, o sea, si tú te acercas a los núcleos, o sea, la masa, el trabajador sencillo, normal, hay una fuerte crítica a su dirigencia, porque ya se burocratizó también. Ese es el problema, se ha burocratizado, y no solamente por los que están, en este sentido, como tú decías, que están buscando un curul, una negociación por ahí media rara, sino por aquellos que están en la total radicalidad también. O sea, aquellos que dicen nada con el Estado, nada con esto, pero tienen privilegios. Y de una y otra forma, beneficios. Entonces, ese es el problema que tú vas a la base, ha habido compañeros, he estado platicando en estos últimos 15 días con algunos compañeros, y cuestionan a sus dirigencias. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es el total control como antes a lo mejor de los aparatos sindicales corporativos, pero la gente está tratando de sacudirse a sus burocracias. Entonces está peleando una doble, triple o más batalla al mismo tiempo. Se está saliendo de la base magisterial. Están luchando contra estos charros su proyecto. Estás luchando contra un Estado que ya no está luchando por una reforma educativa, eso hay que entenderlo. La reforma educativa ya se dio, ya aplastaron muchísimas cosas y luego podemos hablar de lo que se aplasta en el terreno educativo. Pero es una reforma de tipo sindical para aplastar al sindicalismo. Segundo, tienen dirigentes que se acercan a otros organismos que también son dudosos. Y eso habría que después, gente como, bueno, no menciono adjetivos porque luego dicen, pero bueno, habrá, te digo, estudiar esos casos concretitos y ver la gran diferencia entre, por ejemplo, la gente de Guerrero, la gente de Oaxaca o la gente y hablo de la coordinadora con C, y con respecto a Chiapas, que son cosas distintas. ¿Qué quiere decir? Que no son organismos muertos, o sea, no es esa burocracia enfilostada. Michoacán está más dividida. Yo creo que los pocos grandes digamos, independencia orgánica que se están registrando están en Chiapas, están en Guerrero y un poco menos en Oaxaca. Pero bueno, esto es parte de lo que se está dando, inclusive, esta batalla en el Distrito Federal y en algunos estados de la República. A mí en lo personal, como te menciono, me estás cambiando, sí, ¿verdad? Bueno. Una percepción. Pero bueno, creo que esto es muy positivo porque aclara ideas, porque además nos introduce en un análisis mucho más profundo. Desde luego yo no quiero distraer lo que veníamos comentando, trabajado acerca de tu vida, de tu proyecto, de tu esfuerzo, ¿verdad? Que te has convertido en un gran escritor. Bueno, yo creo que eso de grandes es Tú eres muy modesto, pero esto yo lo agrego. Yo lo cuestionaría, pero bueno. No. Yo creo que hay gente que escribe mucho mejor que uno. No, mira, mi profesión no es esa. O sea, mira, lo que he querido siempre tratar de hacer es escribir algo que la gente lo entienda. O sea, claro, yo no me interesa un análisis tan profundo, que si el jaramillismo esto, que si el zapatismo. No teórico. O sea, más bien quiero que mi obra, si la poquita obra que haga, llegue a la gente, que la entienda cualquiera. Mira, ¿qué ha habido con este libro? Este libro apenas tiene 15 días que lo dimos a conocer públicamente. Había estado, como decían los libros de Marx, en la crítica roedora, no sé qué, escondida ahí de los ratones. Durante mucho tiempo se había estado, ¿te acuerdas? Incluso cuántas veces hablamos, sí, y de hacerlo, y se había quedado, creo que era un compromiso. Y todo por cuestiones económicas. Por cuestiones económicas. Creo que ese es un asunto que yo digo que para la izquierda, para los que aquellamente se plantean revolucionarios, tienen que autonomizarse. O sea, eso en toda mi historia me ha quedado totalmente claro hoy en día.
Si hablamos de autonomías, tenemos que hablar de independencia real. Y eso que pasa por la economía. Los movimientos no pueden ser transformadores si no se transforman. Y no puede nuevamente plantearse el problema ético-moral si no lo llegamos y lo hacemos. O sea, en nuestra época hablábamos del hombre nuevo, hablamos de las sociedades nuevas. Hoy tenemos que refundar todo. Y en ese sentido, cuando planteo y hago el libro de Jaramillo, al principio quería destacar el movimiento jaramillista, porque en realidad no es una figura que esté sobre encima de todos los demás. O sea, son grandes comunidades campesinas indígenas que se incorporan a esta lucha. Él, pues, y la importancia de él como individuo dentro de la sociedad, pues es que les da una coordinación a todas estas propuestas. Pero también eso es un ser humano, también tiene errores, como todos, no hay nada que todo mundo comete errores, todos cometemos errores. Y creo que el principal error de él fue confiarse en su enemigo, porque no lo veía como enemigo. O sea, se confía en el presidente, en las instituciones. López Mateos, Adolfo López Mateos. Y obviamente su secretario de Gobernación y toda la estructura de poder. Gutiérrez Barrios. No. No, en Gobernación estaba Díaz Ordaz, que va a ser después presidente del país, ¿no? O sea, bueno, la historia que aquí maneja el libro es una historia que, te digo, trata de que cualquiera que lo lea, en particular los campesinos, sean capaces de sentir lo que se vivía. Habla, a lo mejor son muchas generalidades, pero esas generalidades son importantes para entender un problema tan complejo. Porque a Jaramillo lo podemos estudiar no única y solamente en su biografía, o sea, que eso es lo que quisieran que se quedara en eso, ¿no? Nació tal día, tuvo tantos hijos, murió y se acabó. Y vaciarlo de todo su contenido, como eso de que hoy en día ves las playeras del Che Guevara, de Carlos Marx, o sea, toda una bola de gente, y les preguntas a los chavos, ¿y quién es? Pues quién sabe, pues se ve chido, ¿no? Entonces, bueno, la moda. O porque Maradona trae ahora Marx pegado acá en la espalda, ¿no? Dice, qué buena onda, bueno. Pero eso no te da lo revolucionario, ¿no? No te da la nueva cultura, pero entonces, ¿qué es lo que dije? Bueno, meternos al jaramillismo es muy amplio, es muy complejo, pero entonces vamos a destacar las partes fundamentales, lo medular del pensamiento de Jaramillo, rescatándolo del anonimato, porque una de las cosas fundamentales que hay en el país es ese vacío. Ahora te digo, vemos a Zapata y querían el Estado ponerlo, honrarlo donde estaba su asesino material, bueno, intelectual y maternal. Ahí querían que acabara los restos de Zapata con el de Venustiano Carranza, ¿no? Entonces, esos absurdos que afortunadamente la raza y defendió con las armas el derecho a decidir los restos de su dirigente y se quedaron en Morelos. Entonces, si fuera por el Estado, ¿qué pasaría? Y lo mismo sucede hoy en día, o sea, el Estado trata de hacer muchas cosas que son a beneficio de unos cuantos, una oligarquía, que además es transnacional, esa es la otra bronca. Yo les decía, porque me decían compañeros, bueno, yo me voy, está ante la bronca de que me están matando a mi gente, me están reprimiendo, me están quitando el trabajo, me están matando de hambre, pues me voy a los Estados Unidos. Ajá, pero resulta ser que en Estados Unidos están las mismas gentes que te están reprimiendo aquí, porque resulta ser que, para poner un solo ejemplo, el dueño de Telmex es el dueño de muchísimas industrias que no solamente están en los Estados Unidos, sino también están en América Latina. Entonces estás hablando en España, de que donde te pares, ahí está la lucha. Es una lucha netamente internacionalista, es una lucha de los pueblos por su soberanía, y su soberanía, como te digo, es también la economía. Si no hay una economía a favor de los trabajadores, entonces no puede haber una autonomía real, no puede haber una democracia real tampoco, porque entonces lo ideal de una democracia sería un Estado de Derecho, pero no existe el Estado de Derecho porque no hay una real distribución económica. Hay una riqueza que te da hasta asco de tanto dinero que puede llegar a tener un ser humano y que ni en sus generaciones se van a terminar, y la pobreza y la miseria tan brutal que vive nuestra gente, para no hablar del desempleo y de que nos quejamos de los asaltos, de los robos, de todos estos crímenes, cuando las cárceles están llenas de pobres.
Exactamente. El rico sale, roba, ya tenemos tantos casos de tantos dirigentes, gobernadores, etcétera, que les agarran con millones de Hay un pesos. caso en Y 2 días anteriores, ¿verdad? Que en un pueblo del Estado de México se formó una turba, ¿verdad? Ujú. En contra de secuestradores, ¿no? Y la gente responde, o sea, ahí está el principio de la violencia, desde ahí radica. O sea, la gente se está haciendo a costumbre a defenderse, porque te digo, o sea, ¿cuál es, hasta por teoría dice, cuál es la función del Estado? El Estado nos tiene que dar garantías de seguridad, sí, pero no solamente eso, hablas de que tenemos una serie de derechos humanos, pero si no te garantiza los derechos, entonces, ¿para qué queremos un Estado así? Claro. Entonces, ahora, el primer derecho, nada más para plantearte un solo caso, el primer derecho básico que tenemos es el derecho a la vida. Pero para garantizar el derecho a la vida tiene que ser el derecho al trabajo. Claro. Porque si no, ¿de dónde se vive? Tiene que ser el trabajo. Y hablamos de una vivienda digna, que es un derecho también universal reconocido. Pero ¿dónde está ese derecho? Vas ahorita, Salarios dignos. ves, pero ¿qué es digno? O sea, vendríamos al segundo problema del problema. ¿Qué es digno? Para el patrón es digno lo que te está dando 15 o 20 centavos más O de el lo que te outsourcing, daba. ¿verdad? ¿Sí? Trabájale y lo que algo así como lo que hago yo ahorita, vendo el libro y lo que gane hay que pagar lo que se invirtió en el texto, preparar para el siguiente y lo poquito que queda es tu ganancia. Así estamos con nuestros outsourcing, o como les llaman, que Pues en sí. realidad es trabajo por tiempo. Pero además, en el campo, yo creo que nos referimos fundamentalmente a la depredación del campo mexicano. Sí. Teníamos antes más de 30,000 ejidos y comunidades, ¿no? ¿Cuántas quedan? No, ya prácticamente elegido, prácticamente desapareció y que era una de las demandas más sentidas de la revolución. Y cómo en estados como Michoacán es el ejemplo, ¿verdad?, de la autodefensas, porque ya sienten que no es posible seguir viviendo en las condiciones y el gobierno del estado, el gobierno federal, no garantiza. Pero hay un problema que tenemos que seguir, digamos a nivel teórico, seguir trabajándolo, porque incluso histórico, porque mira, hablamos mucho de Michoacán, pero Michoacán, la autodefensa ahorita ya se convirtió en institución represora, ahora ya son parte de la policía. Claro. Entonces dejan de ser el contenido Pero no fue algo de la forzado. resistencia. No, O yo te creo, aclimatas. no, yo creo que es la visión que se tiene del problema. O sea, es cierto, respondes ante una necesidad. O sea, si no me defiendo, me matan. Esto lo vamos a ver en Jaramillo. Los movimientos jaramillistas muchas veces se lanza a la lucha armada, no porque quiera, por una necesidad de un dirigente o de las comunidades, sino porque está tan dura, los paramilitares desde esa época están tan duros, que entonces la gente no tiene más que primero replegarse a la montaña para evitar que lo maten, y segunda, la gente que te conoce te ve y te busca y dice estamos contigo. Y así se inicia, por ejemplo, la primera guerrilla de Jaramillo. Eso es Después insurgencia. después de 4, ¿sí? Ya, entonces ya cambió el asunto. ¿Y qué dice Jaramillo? Lo primero que tenemos que hacer es demostrar que no somos malhechores, ni asaltantes, ni robabancas, ni nada de eso. Entonces, ¿qué les enseñó Zapata? La parte ideológica. Tenemos entonces que hacer planes y comunicados y de alguna forma preparar políticamente a la gente para que sepa que estamos luchando por sus intereses y no por los intereses individuales de beneficiarnos nosotros. Esa es la... Y gente como Mireles, ¿qué opinas? Mira, Mireles yo no lo conozco mucho a profundidad. Yo más bien destacaría en general que el movimiento ha terminado con la corporativización, que este Estado tiene la capacidad de corporativizar, porque además hay que entender que la propuesta de las autodefensas, como lo dice, son de autodefenderse y terminan en el momento en que se cubren las necesidades. Si el Estado es capaz de garantizar de alguna forma este problema de fuerza, ya no tiene sentido continuar en esa autodefensa, porque entonces ya no es autodefensa, se convierte en guerrilla, se convierte en insurgencia, que es otra cosa ya muy distinta. Ya es un proyecto político y abierto de enfrentamiento al Estado. Es todo un proceso. Es un proceso Ideológico, político y militar. y militar. ¿Sí?
Ahora, no todas las autodefensas terminan en insurgencias, ¿sí? Habrá que ver lo que sucede en el estado de Guerrero, que es una situación muy distinta a la de Michoacán. En Michoacán se ha logrado ya de que esta parte deje las armas, porque ahora ya es policía, ahora ya son parte del Estado, ya dejaron ese carácter de autodefensa, ya es parte de la estructura del Estado, de la policía, sencillamente. Y gente como Néstora. Ese es el otro caso, es de la gente que sigue manteniéndose a un proyecto y que precisamente por eso lo golpean. Por eso se quedan tantos años y la presión popular es la que logra sacarlos de las cárceles. Porque todavía hay mucho preso político. No, y se va a ver más todavía, o sea, el asunto no va a terminar ahí, o sea, el panorama no es bueno porque en una ocasión que estuve con ustedes les comentaba que mientras que la actividad social, político-social siga siendo criminalizada, va a seguir habiendo no uno, dos, montonales de miles de presos, para no hablar de todos los desaparecidos que cada vez son más, para no contar el desaparecido común con el desaparecido político. O sea, gente que por cuestiones de politicidad es desaparecido para amedrentar a las organizaciones que lo sostienen, ¿no? Y además los usan para tratar de sacar información por vía de la tortura. Entonces, son dos cosas que hace la contrainsurgencia. Algún día a lo mejor tendremos oportunidad de platicar largo y tendido de este Sí, porque problema de lo que es la incluso contrainsurgencia. tú estuviste como investigador en la Comisión de la Verdad en Guerrero. Sí, eso es lo que te iba a comentar ahorita hablando de que me dices, bueno, ¿cuál es hacia el futuro? ¿Qué es lo que queremos hacer? Mira, una primera cuestión de por qué sacar este libro, aparte de la importancia que tiene en estos momentos, y esa reflexión que nos debe servir para pensar que si queremos un proyecto revolucionario, tenemos que ver todo en su integralidad, hacer un buen análisis de coyuntura y también ser más humildes en lo que queremos hacer, porque muchas veces queremos sentirnos el partido leninista, no nos queremos sentir a Lenin solito, ¿no? Entonces, no es por ahí, desde mi punto de vista es un trabajo más humilde, más de acumulación, más de reflexión y que obviamente eso va a llevar a la organización y a los colectivos de ideas, que es lo que se Se necesita convierte en un movimiento. movimiento, en base a un proyecto, en un análisis de la situación del país, sí, de la coyuntura y desde luego de un programa de lucha. Entonces, en ese sentido es en lo que va este libro. El libro va con la idea de tratar de, bueno, venderlo, dar posibilidad de que algunos podamos sobrevivir, porque pues comemos, entonces aunque poquito, pero se come, hay que comer, porque si no, ¿qué se hace? Hay que pagar costos, gastos, hay que pagar al que nos generosamente... ¿A dónde se puede adquirir este libro? Mira, sería cuestión, si nos permites, a través de tu claro, programa, adelante. pues, que cualquiera que se interese te pudiera hablar, te pudiera dirigir a mi correo, que es albertolopezlimon@yahoo.com.mx. Pueden también, el que esté interesado, tiene a un ver, costo, repítelo despacito. a ver, es Alberto López Limón, todo junto, @yahoo.com.mx. Ahí escribiéndome, este es el contacto. ese sería el contacto directo. Ya nos podríamos poner de acuerdo. Si es aquí en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, ya se sacó falta de la maña de toda la vida decir el Distrito Federal. Y nos ponemos de acuerdo, le llevo el material, los libros que quiera. Si gustan hacer presentaciones también, estamos pidiéndole a los compañeros que nos conocen a ver dónde se puede presentar el libro para seguirlo promoviendo, porque la idea es, ahorita tenemos 500, pero queremos llegar a estos 1000 primeros. Mucho más. Pero primero los primeros, como les decimos, pensen, primero vamos con chiquito y vamos más grande. Pero la idea es que antes de que se esté acabando estos 1000, aparezca el segundo tomo, que ya no, que hay temas importantes que hay que sacar y que ninguna editorial o pocas editoriales se están echando el asunto, más en estos momentos que les interesa más la bronca económica de la venta que el problema político de planteamiento de lo que se nos avecina. Y dentro de ellos están un par de obras que queremos publicar, aparte de otros compañeros que generosamente están planteando la posibilidad de sus escritos anónimos
ya empezarlos a sacar. Uno es el informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que aunque te comentaba hace tiempo, que era un documento que por ley se tenía que haber hecho pública y que Y no lo han hecho. no, ya ni lo van a hacer, o sea, Pues no, pues, ¿cómo? ni el gobernador anterior, ni Y el el nuevo, nuevo. menos nuevo, lo van a sacar ya de plano, ya tiene casi 2 años que acabó la comisión. El Senado planteó la posibilidad, pero con el senador que se vio ya nada más dijo que pues la parte del primer tomo y los demás en disco, o sea que no va a haber luz pública para estos. El documento está en internet, el que es en rebelión.org, que es una hoja web. Ahí pueden ustedes ir y bajarlo en la parte de libros gratuitos. Ahí puede bajar los 3 tomos. Junto con el tercero es de fotografías de la guerrilla. Van a ver a Genaro Vázquez bien jovencito. Ahí lo van a ver. Pero queremos, te digo, publicarlo, ¿no? Queremos sacarlo. Se está preparando, estoy preparando en lo particular un material que se llama Operación Telaraña, que es la idea de la primera ofensiva militar del ejército contra el pueblo, en esta guerra que se inicia contra el pueblo, que es dirigida contra las guerrillas de Genaro y Lucio, y que por primera vez el ejército internamente hace un plan de tipo militar para destruir y aplastar, liquidar, como ellos decían, a la guerrilla. O sea, hay un reconocimiento ya de que están combatiendo guerrilleros y no robavacas, bandidos, que es el mensaje que toda la vida lo dio porque el Estado nunca reconoció la insurgencia. Y bueno, todo lo que se desata y la represión y los asesinatos, etcétera. Y estoy por terminar en un segundo, porque quiero hacerlo en 2 tomos, la historia pequeña, una síntesis biográfica de todos los desaparecidos de esta guerra sucia. Que yo digo sucia porque pues todo el mundo entiende cuando hablamos de guerra sucia, pero en realidad está mal usado el término. Ese es un término usado por la burguesía, es un calificativo ideológico para ocultar un hecho real. Y el hecho real es que mientras que sigamos entrampados en que se dice la violación de derechos humanos, donde unos personajes son los responsables de una política, donde se dice hay excesos, a Nazararo se le pasó la mano, al torturado se le pasó la mano, a fulano se le pasó la mano, y esos son los que hay que sancionar porque ese es el aparato violatorio de nuestro orden constitucional. Mientras sigamos por ahí no vamos a llegar a nada. Sin embargo, hay que entender que en realidad lo que acontece es que ha sido una política terrorista de Estado. ¿Por qué por terrorista de Estado? Porque ese mando de represión viene desde arriba. Este país no se mueve sin que el jefe del Ejecutivo lo decida. Es lo de Ayotzinapa, es lo de lo que pasó en la Guerra Sucia. Los documentos que hoy en día se niegan nuevamente al pueblo, que están en el Archivo General de la Nación, que son los archivos de la represión, que nuevamente se volvieron a cerrar para la gente por decreto del Poder Legislativo. Ahora ya no nos enfrentamos con el Ejecutivo, también con el Legislativo. Ahí se observa claramente el papel del secretario de la Defensa Nacional dirigiendo la operación, pero también a toda la estructura institucional también dirigiendo la operación, y el enteramiento y práctico visto bueno por parte del presidente de la República y el secretario de Gobernación, que son las autoridades más importantes en esta estructura del país. Y además observamos en muchos otros eventos cómo también los grandes empresarios contribuyen con dinero, prestando ranchos, donde fue después los guerrilleros fueron torturados y desaparecidos finalmente. O la utilización de cárceles clandestinas, que no solamente son las que conocemos en la localidad, una cárcel, sino verdaderas casas que se compran y se tienen para uso exclusivo de la tortura sistemática para obtener información, y que sufre nuestro pueblo, muchísimos miles de gente sufren ese destino. Entonces, hoy en día decir que lo de Ayotzinapa es un problema de la PGR nada más o de unos cuantos es falso, porque ahí indudablemente, y pensémoslo así, hay una participación de todos los cuerpos de seguridad, incluyendo al ejército. Claro. Que ahora lo que vino a hacer el GEI simplemente fue a decir aquí hay hipótesis que ustedes no han querido explorar, porque entonces la investigación la están haciendo con dolo.
Por eso les mandaron toda la embestida, gubernamental. Sí, Y sí. para desprestigiarlo, porque eso es lo que se hace, desprestigiar al GEI y al presidente de la comisión para engañar, engatusar, etcétera, ¿no? O sea, quitar de vista lo que es para ponerlo acá. Por eso la experiencia de Jaramillo, sigo insistiendo, es muy importante, porque él de ninguna forma renuncia a sus principios cuando establece las alianzas con los dirigentes. Él se entrevista con Díaz Ordaz, se entrevista con Lázaro Cárdenas, se entrevista con López Mateos, o sea, con los generales, o sea, con toda esta gente, y él mantiene su autonomía. Tiene trabajos dentro del gobierno, o sea, cuando lo amnistían la primera vez, pasa a ser gerente del mercado Abelardo L. Rodríguez, que está ahí en el centro, ahí a un ladito. Él es el gerente administrativo, pero cuando le dicen, ahora viene el acarreo, tienes que llevarlos para que sea fulano de tal va a ser el presidente, dice, no, yo no vine por esto, mis principios me prohíben acarrear a la gente. Si la gente quiere votar, que vote porque quiera, no porque tú me lo digas o porque quiera cuidar mi hueso. ¿Qué le trae como consecuencia? Pues no lo corren, sino que lo arrestan y Fax Track lo envían a Cuernavaca, donde hay un orden de aprehensión, siendo indultado, que tenía amnistía y lo quieren juzgar, ¿no? Entonces, esto te habla de la independencia que sí trae sus consecuencias, independiente y autónomo de la autoridad, pero también como si es posible mantener a pesar de los cañonadas que decía Obregón, hay que darle una cañonada de 100,000 pesos, 100,000 y lo controlamos, ¿no? Pues no, a Jaramillo le ofrecen un montonal de dinero y vamos a verlo en su historia, no hay esa traición, sigue ahí en la lucha, ¿no? Pero además el cómo lo inmolan, cómo lo sacrifican, cómo lo matan, lo asesinan. Y a pesar de eso, de ese reconocimiento, la PGR rápidamente dio carpetazo. O sea, ni siquiera un día, pum, no, se acabó la investigación. Realmente no hubo investigación. Hasta la fecha es un crimen impune. Asesinan a sus hijos, el niño que van a nacer, a su esposa, y tratan, ¿no?, a toda costa de que se olvide la figura de Jaramillo. Yo creo que este esfuerzo tuyo es muy importante. Yo quiero repetir el contacto con el doctor Alberto Guillermo López Limón, que es todo con minúscula, Alberto López Limón, @yahoo.com.mx. Aquí usted estará en contacto con él y desde luego, si usted tiene interés en comunicarse, en comprar ejemplares, etcétera, bueno, pues este es el único medio, ¿no? Por ahorita sí, pues cuando andamos en la marginalidad no tenemos lugares de distribución ni bibliotecas, etcétera. O sea, es parte de la lucha que hay que construir, o sea. Claro, ¿hay algo que tú quieras agregar, Pues Alberto? esperemos que si pueden, nos puedan contactar para para presentarlo en algún lugar, para que también se le dé más difusión. Y pues los amenazo desde ahorita diciéndoles que van a venir más libros, ¿no? Va a venir más más trabajos, porque hay mucho material. O sea, el problema es que no hay las formas por falta de recursos para poderlos editar, pero trataremos de, a medida de lo posible, sacar cosas nuevas, publicaciones nuevas. Yo quiero comprometerte a que regreses pronto a este programa. Me gustaría mucho que comentaras, que fueras más a fondo con respecto a otros títulos que tú ya prácticamente tienes, está elaborado. Y bueno, voy a repetir el contacto con el doctor Alberto Guillermo López Limón, que es Alberto López Limón @yahoo.com.mx. ¿Algo que quieras agregar? Pues no, darle las gracias a ustedes tan generosos para No somos poder generosos. venir a Estamos presentar. obligados. Pues sí, pero yo creo que pues es parte de lo que estamos, ¿no? O sea, vamos a seguir trabajando, espero durar un buen tiempo. Ya renovamos algunas problemáticas de salud, andamos ya en el medio y pues la idea, te digo, es autonomizarnos, como decimos, ¿no?
Claro. para poder seguir trabajando, ¿no? Alberto, muchísimas gracias de haber estado aquí en este programa de Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Y bueno, nos vamos a ver pronto. Lo felicitamos. Y bueno, su libro, Vida y Obra, de Rubén Jaramillo. Usted podrá ponerse en contacto con albertolopezlimon@yahoo.com.mx. Muchísimas gracias, pásela bien. Beatriz Gallardo les agradece y sobre todo agradece también a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Pásela bien, nos vemos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana con otro interesantísimo programa. Cuídese. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.